antiguo alumno, cuando llegó al Colegio San Felipe Neri como ya religioso, ¿qué sintió de recuerdo? ¿Cómo recordaba el colegio y cómo lo vivió cuando llegó como religioso marianista? Bueno, pues cuando llegué no lo recordaba casi, porque hacía tanto tiempo que salí. Yo salí del colegio en el 59 y creo que volví aquí en el 2000, en el 98. Entonces, bueno, recordaba pues los edificios donde dábamos las clases, que eran al fondo, pero que ya estaban tirados. Entonces, prácticamente un colegio nuevo, porque ya estaba también el pabellón de infantil y primaria hecho. Y entonces, bueno, pues los recuerdos empezaron a revivir, ¿no? Porque había habido un paréntesis muy grande desde que me fui del colegio hasta que volví aquí en el año 98. ¿Y encuentra a los alumnos muy diferentes de cuando usted era alumno del colegio? Hombre, claro que es diferente, hay una diferencia de edad muy grande y en este tiempo, pues bueno, la sociedad, la cultura ha hecho un cambio pues, abismal, ¿no? Entonces los chavales como más, diría yo como más libres, ¿no? Más espontáneos, menos dependientes a veces de los mayores, aunque después a la larga pues son más infantiles que cuando éramos nosotros de esa edad y dependen bastante de los adultos, pero dependen cuando tienen necesidad. Entonces a veces son incapaces de resolver los problemas sin la ayuda de un adulto, cosa que a lo mejor nosotros en aquella época, pues ya y a estas edades, pues ya teníamos decisiones pues tomadas como más serias, ¿no? Entonces efectivamente los ves más movidos, más alegres, más libres, más espontáneos, en comparación con la época en que nosotros estábamos, ¿no? Quizás en aquella época era otra época, lógico, con que como que había una disciplina más impuesta. Y hoy yo creo que los chavales van viviendo una disciplina que ellos van adquiriendo y que ellos van asumiendo, ¿no? Yo creo que no se vive tanto como una imposición, cuanto como bueno, unas orientaciones para que haya un cierto orden y una cierta, diríamos, armonía en todo el grupo. ¿Cómo recuerda la educación que recibió como alumno? ¿Cómo la recuerda? ¿Era tolerante? ¿Era acorde con los tiempos? ¿Se vivía un poco la liberalidad de Cádiz, el aspecto liberal de la ciudad? ¿Cómo recuerda aquella educación? Bueno, yo la recuerdo muy liberal, para la época aquella. Lo que pasa es que a veces, claro, cuando ya eres marianista y lo ves aquello, dices, pues muy liberal. En aquella época, como yo vivía en el mundo marianista aquí, con mis hermanos, mi familia, mi padre también fue antiguo alumno, pues entonces eso me parecía que era lo normal, ¿no? Entonces, después hablando con otras personas que han sido educadas en otros centros, pues sí, que efectivamente, pues aquí había una cierta libertad, un ambiente de familia. Las tardes de los jueves y los sábados y domingos nos lo pasábamos en el colegio y era como nuestra segunda casa, nos encontrábamos muy a gusto, era el grupo de amigos, los deportes, las reuniones de la congregación, las excursiones. Entonces, en ese sentido sí que para la época yo creo que era bastante liberal. No solamente a nivel de estilo y de talante, sino sobre todo también a nivel de ideas, ¿no? De hecho, los marianistas yo creo que han congeniado mucho con Cádiz por ese carácter liberal que ya nos traían de Francia, ¿no? En el tema religioso también se notaba una flexibilidad, una tolerancia con la práctica religiosa. Sí, sí, yo creo que había una tolerancia total. Por decir una diferencia, que en el colegio solamente había una misa, para los externos, una misa pues semanal, mientras que en otros colegios de religiosos era misa diaria, con lo cual ahí hay una diferencia. Tolerancia, yo tuve compañeros que eran judíos, compañeros que eran musulmanes, entonces los internos venían muchos de Tetuán y de Tánger, y entonces pues en ese sentido había un respeto total, ¿no? Y no se le apartaba por ninguna vez. Y entonces la convivencia entre todos nosotros pues era una convivencia normal y los profesores los trataban de la misma manera que a nosotros. En el colegio, en su época, era una época distinta a la de ahora, San Felipe representaba a una determinada clase social de Cádiz, o entraba todo el mundo y era una posibilidad de igualdad en Cádiz, San Felipe.
En mi época sí que había una cierta, diríamos, igualdad, es decir, no se cerraban las puertas a nadie. Lógicamente, yo creo que lo que diferenciaba es que en el Colegio San Felipe estábamos la gente de las familias que querían que sus hijos estudiasen, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues yo tuve compañeros que eran hijos del almacenero o que eran hijos de, diríamos, un administrativo que estaba, diríamos, al cargo de mi padre. Y entonces es verdad que venían las familias lo que se llamaban conocidas de Cádiz, ¿no? Pero también es cierto que, por así decirlo, las familias más pijas y más tontas, a veces se los llevaban del colegio porque se estaban mezclando con otro tipo de clases, ¿no? Es decir, hubo una desbandada hacia el Opus en el puerto, precisamente por eso. Parece ser como que el Colegio San Felipe Neri ya no era lo que era, ¿no? Entonces sí, aquí venía la gente no tanto por nivel social, cuanto por nivel cultural, gente que quería que sus hijos estudiasen. Entonces, es decir, yo he tenido compañeros y me he sorprendido a veces, había un detalle que siempre me ha llamado la atención, que después me los he encontrado en puestos de importancia, cuando yo estaba en la línea trabajando allí, y me han comentado pues que hicieron todo el bachillerato con beca. Y aquí tenían un sistema de que el sobre con la factura del mes que nos daban a los alumnos para que pagasen los padres, a ellos se lo daban, pero se lo daban vacío. No nos enterábamos, los alumnos, pero sí que había, diríamos, una ayuda a la gente. Siempre ha habido gente pues que no tenía medios para pagar el colegio a lo mejor y tenía necesidad y entonces la mezcla era normal. Había una sensibilidad social entonces en la Compañía de María, con los alumnos y con los que no eran alumnos. Sí, había una. De la leche en polvo, de... Hombre, aparte de don Raimundo, que tenía todo el tema de la leche americana, el queso americano y toda la barriada de aquí, que era una barriada, diríamos, pues, bueno, lo que hoy se llama un suburbio, una barriada marginal, de gente muy sencilla. Aquí había vacas y todas esas cosas por esta zona, pues él los atendía pues con la ayuda, ¿no?, de la leche en polvo. Por otro lado, pues bueno, las campañas que en el colegio se hacían, y después yo recuerdo pues que los grupos de congregación los sábados, los domingos por la mañana íbamos con algún marianista a Puntales a dar catequesis a los niños de la barriada, ¿no? Entonces, pues sí que ha habido siempre una cierta sensibilidad social al estilo de la época, es decir, todo esto ha ido variando. Pero el trabajo que hacía usted en la línea era muy diferente al que hace aquí, pero se pueden ver como distintas caras de la misma sensibilidad social de los marinistas. Sí, son distintas caras, es decir, de hecho, bueno, el trabajo en la línea sí fue un trabajo, pues bueno, muy de insertarte en un barrio de pescadores y en un barrio azotado por todo el tráfico de la droga y del tabaco. Y entonces la situación, pues, que se te planteaba y cómo tú te situabas es completamente distinto, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que dentro de la vocación marianista ha habido algunos hermanos que, claro, era la época del posconcilio, pues de un compromiso más con los pobres, con los descartados, con los sencillos, ¿no? Y en obras de inserción, que desgraciadamente se están perdiendo. A mí me llama la atención la disponibilidad vuestra de que un día estáis aquí, otro día estáis en la línea, otro día estáis en el Colegio del Pilar de Castelló. Eso es propio de la religiosidad de vuestro carisma. Bueno, como eso se corta no pasa nada, lo cogerán. O de todos los religiosos, o un poco más de los marinistas. Me contesta hasta que no termine eso, ¿no? Bien, no, yo creo que eso no es propio solamente de los marinistas, yo creo que es propio de la vida religiosa. Es decir, nosotros tenemos un voto de obediencia y eso nos lleva a estar disponibles para la misión que se nos encomienda. Es verdad que no se nos fuerza y es verdad que no se nos impone, porque normalmente para un cambio de destino siempre hay un diálogo previo, ¿no?
y entonces, bueno, pues cualquier insinuación o cualquier orientación se acepta de buen grado. Es decir, cuando uno se mete religioso sabe que tiene que la posibilidad de cambio, pues rápidamente de un sitio a otro. ¿Mm? Normalmente también los cambios, si hay, por ejemplo, pues eso, ir a la tunara, pues no mandan a cualquiera. Es decir, se ve un poco el perfil de las personas que se necesitan para allá. Igual que para director de San Felipe Neri no mandan a cualquiera. Se ve un poco también el perfil. Entonces, lógicamente los cambios se hacen, iba a decir consensuados, y se hacen también, pues bueno, con cabeza. A veces se falla, pero bueno, eso es humano. El ambiente en el Colegio San Felipe Neri siempre le ha llamado la atención el buen ambiente que había. ¿Eso forma parte del espíritu de familia marianista? Sí, es decir, a mí hay una cosa que lo dije cuando llegué aquí al colegio, que me impresionó, y era que todos los rostros, tanto de los profesores como de los chavales, eran rostros alegres, ¿no? Y simpáticos, y que estaban, pues eso, manifestaban pues una cierta armonía y una cierta felicidad. Lógicamente, si el rostro es el espejo del alma, pues bueno, te expresaba que había un ambiente grato, ¿no? Los chavales, pues cuando se despiden, lo que van diciendo siempre está en la segunda familia, yo me he encontrado muy a gusto, y no digamos los antiguos alumnos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que eso es propio de los marianistas, el tema de la confianza, el tema de la cercanía, el tema de que se sienten queridos los chavales, y entonces del trato también humano que se tiene tanto con los chavales como con el personal del centro, y entonces todo eso crea, pues eso, ese ambiente que nosotros lo llamamos espíritu de familia, ¿no? La figura de María dentro del colegio, ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo se vive en San Felipe Neri, dentro de un colegio marianista? ¿Qué debe significar María en un colegio marianista? Hombre, María lo que significa en un colegio marianista, como significa en nuestra espiritualidad, pues es alguien que está cerca, alguien cercana, es decir, pues es la mujer con todo lo que significa esa palabra, la mujer que es madre y la mujer que es modelo de fe. Para nosotros marianistas, y a veces nos dicen que no somos demasiado devotos de la Virgen, no es la mujer que ponemos los altares con muchas joyas y con mucha parafernalia, sino es alguien que la vivimos presente en la vida. Bueno, como ella estuvo en las bodas de Caná, ahí pues eso con sus amigas y tal, pues preparando los sándwiches de la boda, ¿no? Y ahí estaba como una más. Entonces, de alguna manera, yo creo que a María se la siente presente en cualquier comunidad marianista, en el sentido de que eso, que la vivimos pues muy inserta en nuestra vida, ¿no? Su estilo, su manera de ser, su manera de estar, de observar, de callar, de salir en los momentos oportunos. Es la mujer que estuvo ahí en segundo plano, pero en los momentos claves de la vida de Jesús ahí estuvo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Lo que decía Pemán? Lo que decía Pemán. Bueno, eso es una frase que a mí me marca mucho y que me gusta mucho. Los marianistas han hecho en Cádiz todo menos ruido. Yo es que, bueno, lo que hace tu mano derecha, que no sepa la izquierda, me parece que es muy importante. Pero puede ser un reflejo Del estilo. del El estilo de la encarnación. Es decir, el padre Chaminade, pues bueno, insistía mucho en la inserción, en el estar presente, en que no se nos note por lo exterior, sino que hay una frase de él que es lo esencial está en lo interior. Y entonces efectivamente la fuerza adentro, y entonces no porque vayas con muchas banderas o vayas con mucha parafernalia, pues, y haciendo mucho ruido, ¿no? Hay otra frase que yo creo que es del Eclesiastés, en donde dice el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Entonces, yo creo que ese es el estilo de marianista, ¿no? Cambiando totalmente de tema. El deporte en el colegio, desde sus tiempos a la fecha. ¿Qué significa el deporte para la educación marianista? Bueno, el deporte en el colegio en los marianistas ha sido siempre muy importante y ha sido pues central. Yo recuerdo la época del colegio que prácticamente jueves, sábados y domingos pues había las ligas internas, había los campeonatos con otros colegios, participábamos en los juegos nacionales.
De hecho, bueno, yo practiqué mucho el hockey sobre patines aquí en el colegio y entonces íbamos a los campeonatos regionales, a los nacionales, etcétera, etcétera. Y entonces se cuidaba mucho y se cuida mucho. Y yo veo que es algo, es una asignatura que los marinistas están cuidando mucho en todos los colegios, incluido San Felipe Neri, nada más que hay que venir por las tardes y ver este patio lleno, ¿no? La apertura también, la apertura a la ciudad también es un signo de San Felipe Neri. ¿Qué significa San Felipe Neri para acá? Pues mira, ¿qué significa San Felipe Neri para Cádiz? Yo creo que San Felipe Neri para Cádiz significa mucho. Significa un estilo de educación, pero claro, un estilo de educación que yo creo que ha coincidido mucho con el estilo del gaditano, ¿no? Cádiz es una ciudad liberal, Cádiz es una ciudad tolerante, Cádiz es una ciudad de cruce de culturas, y entonces en ese sentido, pues, la educación marianista también es muy abierta a la gente y a aceptar a cada persona tal como es. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido una confluencia muy grande, ¿no? Y prácticamente San Felipe Neri yo creo que es un signo de identidad también de la ciudad de Cádiz, ¿no? De hecho, hay un dato también que a mí me llama la atención, y es tan implicado están los marianistas en Cádiz, que yo creo que es de los únicos colegios que no se llaman del Pilar. En principio, este colegio en el que ahora estamos, la idea es que fuese el Colegio del Pilar, pero se comió el nombre San Felipe Neri por toda la tradición que tenía en Cádiz. Entonces, es verdad que en principio esto era el Colegio del Pilar, pero después se fue llamando San Felipe Neri de Puerta Tierra. Es tremendo, Antonio. Para que el colegio San Felipe Neri siga siendo marianista, a pesar de que haya menos religiosos marianistas, y para que esto pueda haber 125 años, sea mucho más, ¿qué se le podría decir al profesorado, al equipo docente, usted como religioso, como antiguo director del colegio? ¿Qué le podría decir, aconsejar? ¿Qué sería importante mantener en el colegio para que no se pierda el espíritu marianista y que siga siendo un colegio marianista? Bueno, yo creo que mantener un poco la identidad de lo que es un colegio marianista. De hecho, estamos en un momento que yo creo que también hay que verlo como signo de Dios, signo de los tiempos, en un momento en donde de alguna manera estamos traspasando una obra que antes la llevaban una comunidad de religiosos, pues a un grupo de seglares. Entonces lo importante es que efectivamente ese grupo de seglares pues vaya viviendo de esa espiritualidad, vaya viviendo ese carisma y vaya formándose y bebiendo la fuente. No olvidemos que los marianistas, los religiosos no fueron los primeros que surgieron, sino los primeros fue un movimiento seglar muy fuerte en Burdeos en el 1800. Los marianistas nacimos en el 17, que estamos celebrando ahora el bicentenario. Entonces ahí, si resulta que ellos nos traspasaron el carisma marianista a los religiosos y nosotros vivimos ahora, es un momento en donde estamos, diríamos, pues devolviendo lo que hemos recibido de ellos. Entonces, en ese sentido, pues que beban en la fuente de la pedagogía marianista, en la fuente de la espiritualidad marianista, sobre todo el equipo dirigente y prácticamente el claustro de profesores. De alguna manera estamos viviendo un misterio, el misterio de muerte y resurrección, es decir, estamos muriendo los religiosos, pero está naciendo algo nuevo y algo interesante, ¿no? Será nuevo, será distinto, pero diríamos la idea fundamental se mantendrá, la llama se mantendrá.